El doblaje de Fate Calley lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hablar de él, pero primero empecemos por las generalidades. Este doblaje se hizo en México, para ser más específicos en la Ciudad de México, en los estudios de Anime Onegai. Entre las voces principales podemos escuchar a Ilia ser interpretada por Stephanie Izquierdo, quien también le ha dado voz a Tsuruno Yui en Madoka Magica Side Story. Tener magia. Sería muy útil tenerla, como la magia para poder volar. ¡Oh! O magia para poder terminar la tarea. O la magia del amor. Ah, vaya, está justo enfrente. Rin Tosaka es interpretada por Montserrat Mendoza, quien también nació la voz de Yachiro en Bleach. ¡Ya cállate, Ruby! Ella fue quien empezó a pelear, por lo cual esto es su culpa. ¡Ah! ¡Ruby, pon una barrera! ¡Una barrera, rápido! Y Luby es interpretada por Scarlett Mueller, quien también ha sido la voz de Matabei en Samurai Girls. ¡Qué vergüenza para ustedes, Rin Tosaka! Pues claro que lo estaba. Miyu, buen trabajo. ¿Cómo te atreves a golpear a uno, Tama? Así es como demuestras que eres una salvaje. Este doblaje se hizo con la versión Blu-ray de la serie, la cual incluye minutos extra de animación en el primer capítulo, ya que mientras en la versión de TV vemos a la protagonista yendo a la escuela, aquí la vemos despertar y prepararse para irse, además de que por ello pues no tiene censura. Ahora sí, pasando de lleno al doblaje, este me agradó bastante, pero tiene una cosa en particular que me causa conflicto, y eso tiene que ver con los términos que se utilizan en la serie, ya que a veces se utilizan en español y otras veces en inglés. Me explico, hay términos que sí o sí se quedan en inglés en todos los capítulos que pude ver, como el de include y class cards. Esto se escucha desde el primer capítulo. ¿Te sientes? Te daré algo para desaparecer. ¿Una class card? Perfecto. Yo también puedo jugar. ¡Class Card! ¡Archer! ¡Include! ¡Cancel! ¡Include! Lo mismo ocurre con el tema de las clases. Pero hay otros que llegan a variar, por ejemplo, en el capítulo 2 cuando Rin, Ilia, la rubia y demás se encuentran peleando, Rin decide atacar, y dice preparación explosiva triple. Lo de preparación viene porque en la versión original ella dice set, lo cual creo que es la forma más correcta de traducirlo. ¡Dicho nada! ¡Preparación explosiva triple! Pero en el capítulo 4 cuando Rin y Luby hacen su ataque combinado, los términos sync y set se utilizan en inglés. Si siguiéramos la lógica del capítulo 2 hubieran quedado como señal y preparación. ¿Logramos? Todavía no. Aún no estás decidido. No debes dejar de atacarla. ¡Time! ¡Set! ¡Tormenta de explosiones quíntuples! ¡Protesta! Aunque solo varía en esa ocasión, y creo que dejarlos en inglés era lo más adecuado desde el principio, tomando en cuenta que preparación es una palabra bastante larga, mientras que set pues solo tiene 3 letras. Y se quedan en inglés en lo que resta de la serie, porque en el capítulo 9, el cual fue el último que vi, los términos set y sync se vuelven a usar así. Aunque esta no es la única vez que ocurre, cuando Ilia usa el poder de la class card en el capítulo 6, esta dice instalando, a pesar de que en la versión japonesa lo digan en inglés. Instalando. Y cuando Miyu utiliza la carta en el capítulo 9, esta se refiere a la acción como instalar en inglés, igual que en la versión japonesa. En la Santísima Trinidad, quiten sus ataduras y te hagan venir a mi guardián del equilibrio. ¡Instal! Creo que lo que más me gustó del doblaje fue Ruby, principalmente por las libertades que se toma en algunas ocasiones, aunque tampoco es como que lo haga tanto. Lo cierto es que solo es en momentos particulares, como aquí cuando dice con permisito. Exterior de la barrera. Eso demuestra tu experiencia en el campo de batalla. Hay muchas cosas que podrías enseñarle. Bueno, con permisito de... ¿A dónde vas, Vara? ¿No estarás intentando huir? O después cuando la desesperan. La defensa física al máximo tendrás 10 segundos. ¡Ya te dije que no! ¡Es demasiado peligroso para ti! ¡No importa! ¡Escucha lo que te estoy diciendo! ¡Ay, ya cállense! ¡Ya me desespera! ¡Me duele! ¿Por qué nos golpeaste, Ruby?
Si bien estas no son referencias, creo que es diluir lo formal que puede llegar a sonar el español en otros momentos, para hacer que la obra se sienta más propia del idioma. Aunque no es la única que tiene ese tipo de frases, Rin y la rubia también tienen algunas, como cuando aquí la rubia le dice a Rin que se compra un bosque y se pierda. Siquiera pude contenerla. Mírate, eres igual de necia que una mosca. Cómprate un bosque y piérdete. Ya veo. Creo que ya... En el video de las impresiones mencionaba que a mí nunca me han gustado que los personajes hablen igual de agudo que en su versión japonesa, porque pues llega a ser cansado de escuchar. Si bien el tono de Ilia sí se parece a la versión japonesa, lo cierto es que no me terminó molestando y me acostumbré con el pasar de los capítulos. El hecho de que el doblaje tenga frases que en mi opinión aligeran la formalidad del español por momentos, no quiere decir que no tenga referencias enteramente de esta versión, siendo las más notables la del capítulo 7 cuando Ilia le dice a Miyu que parece una maid de Kobayashi. Y cuando Rin se queja del atuendo que le pone el bastón, diciendo que se parece a las de Sailor Moon. Ay, pero igual que siempre. ¿Qué ropas tan vergonzosas para alguien ya mayorcita, no? ¡Es tu culpa que me vea como las de Sailor Moon! Pareciera que este año se pusieron de moda las referencias a Timbiriche, porque en el capítulo 8 Ruby hace referencia a la canción Tú y yo somos uno mismo. Es que si tú no estuvieras, no podría disparar ni un hechizo de maná sencillo. Como dice la canción, tú y yo somos uno mismo. Estamos en la misma lata. Quedémonos juntas aunque no pelees. Que como dato inútil adjunto, Komi no puede comunicarse hace la misma referencia a esa canción. Y el doblaje de Tsukumichi Moonlight Fantasy hace otra. Siguiendo con las voces, las de los bastones me gustaron bastante, principalmente el contraste que existe entre lo serena que es Sapphire y la explosiva que es Ruby, pero no sé por qué en español el efecto de robot o el efecto de su voz es mucho más notable aquí. Bueno, sí sé por qué es más notable, porque así se lo pusieron. Una clase que representa a héroes espirituales con características similares, así como las armas que simbolizan su poder. Cada uno En la versión original sus voces no suenan así. その特性や能力に合った英霊が対応し、それぞれが己の力 Y tampoco en la versión en inglés. Each class card belongs to its own class. That is, it channels a heroic spirit with unique traits and abilities, and each spirit has a... Si bien no es algo que arruine la experiencia, no me había dado cuenta hasta que decidí repasar las demás versiones de la serie. Aunque si me lo preguntan me hace sentido que las voces suenen así, principalmente porque parecen un gadget tecnológico más que un artefacto mágico. Ahora que menciona la versión en inglés, en esa versión se refieren a Ilia con una R, como Iria. El hecho de que en español le digan Ilia se debe a que en la versión japonesa pues así se pronuncia su nombre. Retomando el tema de los términos, hubo algo que se me hizo curioso. Solo les dicen cards cuando se refieren a ella con su nombre completo, class card. Posteriormente les dicen en español cartas. No está mal, pero sí puede llegar a saltar por el hecho de que no se mantiene el nombre en inglés. El doblaje en todo momento respeta detalles como que a los personajes se les escuche diferente cuando comen o tienen algo en la boca, como aquí cuando Liz está comiendo en el capítulo 1. Buenos días, Liz. Buenos días. Oye, Liz, ¿crees que llegue eso este día? ¿Seguro? Y hay uno que destaca, cuando Ilia se está resignando en el capítulo 6 cuando termina de decir quiero volver a casa, lo último de la frase se escucha diferente, supongo que porque su cabeza o frente ya se encontraba en sus rodillas. No lo entiendo. Quiero volver a casa. De igual forma el audio no se ve comprometido en el fondo, me explico, en muchos doblajes que he visto casi siempre la versión en español termina por disminuir bastante los sonidos en un segundo plano cuando un personaje habla o algo así, en este caso no, son perfectamente perceptibles. Esto se puede notar en el capítulo 2, como tenemos a Ilia en un primer plano y a sus compañeras también. ¿Más? Mejor vayamos a jugar a los quemados. Qué bueno que tú no tengas asuntos que te preocupen. No es precisamente algún tipo de problema. Pero no he podido reconocer. El doblaje sigue a la versión japonesa en todo sentido, es decir, creo que no agregan ninguna expresión o algo así. Lo que sí hace es corregir varias veces el tema de la sincronización de labios de la versión original, pero hay un cambio que me parece curioso, y creo que solo pasa en 2 o 3 ocasiones, y es que un diálogo se adelanta y se diga algo rápido a diferencia de la versión japonesa, que si bien no es algo que afecta a la experiencia, sí llega a ser algo notable.
Me explico, en el capítulo 3, empezando antes de que se vayan o regresen a la dimensión normal de la dimensión espejo, Miyu le dice a Sapphire que la saque de ahí, y esta le dice que sí, pero además dice lo de reasignando valores del eje y se escucha que es dicho rápido. ¡Apresúrate a sacarnos de aquí! Zafir, sí, ama. Removiendo valores imaginarios del eje. Fijando las coordenadas del origen. Formando... Pero en la versión japonesa simplemente le dice que sí, y empieza a decir lo de las coordenadas y el eje cuando el plano cambia. Sapphire. Hi, Master. 虚数軸を計測変数から排除。中心座標固定。 De hecho, por eso el doblaje deja vacío un espacio que en la versión original se ocupa para que el bastón diga todos sus diálogos. Como mencionaba antes, no es algo que arruine la experiencia o algo así, pero me resulta curioso cómo se movió el diálogo del lugar. Hubo dos cosas en particular que me gustaron bastante, y esa fue la risa de la rubia, la cual es prácticamente igual que la de la versión japonesa, y en la parte cuando mencionan que se les hundió la mollera. Las del grupo de Tatsuko van a dibujar a un escuadrón de superhéroes. ¡Wow! ¡Me encanta ese espíritu competitivo! ¡Claro! ¡Déjalo en mis manos! ¿Escuadrón de superhéroes? No me digas que se le sumió la mollera y ya no recuerda las antiguas leyendas de Japón. Dirá que en los capítulos que vi solo llegué a notar un error, y es que Sapphire se refiere a Miyu como Yumi cuando hablan de lo que hizo el otro día en esta escena. Si mal no recuerdo, esa era Archer, ¿no es así? La carta que Yumi usó anoche era Lancer. Cada tarjeta Dejando de lado el tema de los términos y demás, el doblaje me agradó bastante, y si bien esta es la primera tanda de capítulos, supongo que con el tiempo se irá puliendo. Diré que vale la pena verlo como un primer acercamiento que sí tiene detalles que notarás en un primer momento, pero el doblaje es bastante entretenido y creo que ganas bastante viéndolo en esta versión. Además de que si eres fan de la versión japonesa, pues los tonos de los personajes se parecen y se respetan varias cosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.